Bien, vamos a ver ahora una aplicación práctica del teorema de Tales. Pero antes de eso es necesario que entendáis una cosa. Mirad, nos dan esta figura, tenemos el triángulo ABC y ese triángulo está cortado por un segmento que hemos llamado DE. Mirad, si os fijáis bien, este triángulo tiene mucho que ver con el teorema de Tales. Tenemos dos rectas secantes o concurrentes en color naranja, como podéis ver, y esas rectas están cortadas por otras rectas paralelas. Según el teorema de Tales, los segmentos que se forman en las rectas concurrentes tienen que ser proporcionales. O sea, si yo divido el segmento AD entre el segmento AE, me va a dar lo mismo que si divido el segmento DB entre el segmento EC. Se dice en matemáticas que estos triángulos están en posición de Tales. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que estos dos triángulos, el grande y el pequeño, son triángulos semejantes. Esto quiere decir que sus tres lados, los tres lados de estos dos triángulos, son proporcionales. De forma que si yo divido cualquier lado del triángulo grande, por ejemplo el lado BC, entre el mismo lado, entre el lado homólogo en el triángulo pequeño, en este caso el lado DE, ese resultado va a ser el mismo que si yo cojo cualquier otro lado. Por ejemplo, el AB del triángulo grande entre el lado AD del triángulo pequeño. Esto es lo que significa que estos triángulos son semejantes. Y esto ocurre en todos los triángulos en posición de Tales. O sea, en la misma posición que tenéis aquí en esta figura. Cualquier triángulo cortado por un segmento paralelo a uno de sus lados me va a formar dos triángulos semejantes. Bien, ¿qué aplicación práctica podemos sacar de esta explicación? Mirad, imaginad que queremos medir la altura de un edificio, como el que tenéis aquí, ¿vale? Queremos medir la altura de este edificio. Evidentemente, suponemos que no podemos subir y medir la altura con 1 metro, y vamos a ingeniarnos un sistema sencillito para poder medir su altura. Mirad, tenemos un instrumento que puede ser un palo, un bastón, cualquier otro objeto de altura conocida. Y vamos a utilizarlo para hallar la altura de este edificio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a imaginar que este edificio proyecta una sombra sobre el suelo, a la que hemos llamado AC, de una determinada longitud. Por ejemplo, vamos a poner que mide la sombra 20 metros. Y suponemos también que nuestro instrumento, que hemos cogido de medida conocida, mide, por ejemplo, 2 metros. 2 metros. Y la sombra que proyecta este instrumento sobre el suelo, o sea, el segmento AE, mide, por ejemplo, 3 metros. Pues bien, como suponemos que los rayos del sol, en este caso representado por las rectas de color naranja, llegan paralelos al suelo y hemos tomado estas sombras a la misma hora del día, evidentemente estos triángulos que se forman son triángulos semejantes. Si este triángulo pequeño yo lo pudiese introducir aquí, en el triángulo grande, nos quedaría unos triángulos en posición de Tales. Y podríamos aplicar perfectamente el criterio que hemos visto anteriormente. ¿Cómo calculo ahora la altura BC? Muy fácil. Si yo divido, por ejemplo, este lado del triángulo grande, o sea, la sombra, que es 20, si lo divido entre el mismo lado del triángulo pequeño,
por ejemplo 3, eso tiene que ser igual a la altura del edificio que vamos a llamar X entre el mismo lado del triángulo pequeño, que vale 2. Por lo tanto, resolvemos esa ecuación, muy sencillo, multiplicamos en cruz. Yo sé que 3x tiene que ser igual a 20 por 2. O sea, 3x igual a 40, por lo tanto, x igual a 40 tercios. Y esto me da aproximadamente unos 13,3 metros. Por lo tanto, he conseguido hallar la altura del edificio valiéndome del teorema de Tales. Caso práctico, tema concluido, problema solucionado.